Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos, por la alabanza, por su presencia. ¿Y qué le parece si también hacemos una oración para que Dios nos hable a través de su palabra? Padre, en esta mañana nosotros te rogamos que tú nos sigas hablando porque tenemos mucha necesidad de ti. Son tiempos angustiosos, son tiempos complicados, son tiempos peligrosos y necesitamos estar tomados de tu mano. Ayúdanos y alumbra nuestro camino con tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pues vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos titulado este ciclo de enseñanzas, Tiempos Peligrosos. Y el día de hoy vamos a tener un tema, pues que surge del Salmo capítulo 12, versículo 2, el tema que hemos titulado Los que hablan maldad. Los que hablan maldad, y usted se va a dar cuenta que esto viene a raíz del Salmo capítulo 12, versículo 2, que dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Vuelvo a leer, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El carácter de la persona que está expresándose aquí en el Salmo 12, versículo 2, es el carácter de una persona que no está bien con Dios, obviamente. Una persona que está desviada de sus caminos, de los caminos de Dios o de los propósitos de Dios. Y creo que a nuestra mente pudieran venir muchísimas personas, muchísimos acontecimientos en la vida que nos recuerden, personas que lo que hablan no es cierto o del todo cierto, que a veces ocupan verdades o medias verdades y también por otra parte ocupan su lengua, ocupan su boca para tratar de convencer, para tratar de chantajear, para tratar de manipular, ya sea a un niño, ya sea a un joven, a una persona adulta, porque la gente se ha hecho experta. Es el siglo en donde la gente se ha hecho experta en utilizar su boca, su labia, sus palabras para engañar, para envolver a las personas. Pero aquí está la característica que hemos estado estudiando. No lo hacen con una intención correcta, no lo hacen a la luz o en la luz, no lo hacen con integridad, sino como dice este salmo que leímos, lo hacen con doblez de corazón, o sea, con doble intención. Y si nosotros nos acordamos, hemos estado leyendo la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, donde en el versículo 1 Dios nos recuerda a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo estaba haciendo con el joven Timoteo, porque tenía una encomienda grande en una iglesia y en un tiempo muy complicado. Bueno, le dijo, también debes saber esto, que en los postreros días, que en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero preguntarle ahí en su hogar, ¿usted cree que esos tiempos son estos tiempos? Usted, por lo que ha estado escuchando, por lo que hemos estado estudiando, por lo que Dios nos ha estado hablando, ¿creemos realmente que son estos tiempos peligrosos? Bueno, si nosotros lo creemos, entonces debemos tener cuidado, debemos tener precaución y debemos hacer caso a las advertencias, caso a los mandamientos, caso a las palabras de Dios. Entonces, como la gente andará con doblez de corazón, no será tan fácil darnos cuenta, porque ¿quién ve el corazón? ¿Quién mira el corazón sino solamente Dios? Pero por otra parte, pues también la Escritura dice, en esto que hemos estado estudiando, que lo hemos leído bastantes ocasiones y es bien seguro para nosotros volverlo a recordar, en esta misma segunda carta a Timoteo dice que la gente tendrá, ¿verdad?, una apariencia de piedad, que es exactamente lo mismo que el doblez de corazón. Por un lado te pone una cara, por un lado te pone un rostro agradable, por un lado la gente es políticamente agradable, la gente pues puede ser muy bondadosa o puede parecer muy buena, pero por detrás está realmente la intención, está realmente un corazón que está desviado de los propósitos y de los caminos de Dios. Por eso es que esta serie es tan importante para nuestra vida. Primeramente para que ninguno de nosotros nos engañemos, y segundo, para que también nadie nos engañe en un tiempo en donde toda la gente habla de Dios
en toda la gente o mucha gente predica de Dios, toda la gente mucha gente quiere hablar del amor, quiere hablar de la bondad, quiere hablar de la paz, quiere hablar de los derechos, quiere hablar de la igualdad, pero es engañoso, es aparente, porque por un lado te hablan del amor, pero por otro lado te hablan de asesinar. Por un lado te hablan de la libertad, pero por otro lado te hablan de cortar la libertad, de poder hablar la palabra de Dios en una clase, en una escuela, en una institución, en lugares donde hace siglos se hacía, en otros países, y donde la palabra alumbraba y la palabra guiaba a generaciones completas, a familias e inclusive a gente que estaba llegada a las cuestiones de gobernar, ¿verdad? Reinos, como lo vemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, como esta palabra también llegó ante gobernadores, ante gente que tenía realmente también necesidad de Dios. Hoy en nuestros días todo esto se ha desdibujado. Hoy es el tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno la gente le llama malo, donde pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Son los tiempos peligrosos. Hoy vamos a hablar de esas características de los que hablan maldad, de los que hablan mal, porque la verdad es que esta lista que hemos estado revisando de segunda de Timoteo capítulo 3, que tú puedes revisar una y otra vez del versículo 1 al 5, y te darás cuenta que hemos estado avanzando en las características de estas personas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos de esta lista. El primero, pues se encuentra en estos pecados, en esta lista, pues realmente de un carácter desatinado, de alguien que no agrada a Dios. Y la primera palabra es la palabra blasfemia, que la Biblia les llama los blasfemos. Y bueno, los blasfemos, como aparece en pantalla, viene de la palabra griega blasfemos. Es decir, que blasfemo, pues su palabra en griego es blasfemos. ¿Y qué significa? Bueno, una palabra, o se traduce como una palabra del que habla mal, del que habla maldiciones, del que habla incorrectamente. Entonces nosotros tenemos que entender que en estos tiempos pues habrá gente pues que sea blasfema. Y la blasfemia es una palabra que asociamos obviamente con un insulto dirigido hacia Dios. Eso es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de blasfemia. Es cuando una persona habla en contra de Dios algo incorrecto. Pero en el griego, este griego que estamos hablando y que solamente tiene como relevancia el poder entender un poco más la palabra, puede referirse a un insulto no solamente a Dios, sino también a otra persona. Y no solamente eso, eh, nos habla de un desprecio a Dios y un desprecio a las cuestiones de Dios. Este tipo de personas o este tipo de insultos pues proviene de un corazón, pues que tiene realmente muchos pecados y que tiene muchas maldades, porque recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15 versículo 19, que lo leímos en un principio de esta reunión, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen las blasfemias? ¿De dónde sale hablar mal? ¿De dónde sale decir cosas aún en contra de Dios o decir cosas en contra de gente que ama a Dios, de gente que realmente está consagrada a Dios, de gente que está siguiendo lo bueno? Bueno, pues vienen de el corazón. Entonces, esta primera característica, pues de los blasfemos, pues tiene que ver pues con gente que habla mal. Ahora, va muy relacionado obviamente con otras características de los tiempos peligrosos que ya estudiamos. Va muy relacionado pues con la soberbia y con la vanagloria, van de hecho en la lista, van tomadas de la mano. Y eso quiere decir que la gente que es soberbia y la gente que cree que lo sabe todo y la gente que no cree que no necesita ayuda de los demás, pues va a ser gente blasfema, va a ser gente que hable con mucha ligereza, que hable y no tenga temor de las palabras que salen de su boca, porque en su corazón está lleno de soberbia, lleno de vanagloria, lleno de altivez, lleno de pecado. Por eso Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces estos pecados son pecados que vienen, ¿verdad?, del corazón, pero se expresan con la lengua.
Otro pecado que también viene en esta lista de segunda de Timoteo, pues es la calumnia o los calumniadores, como se les da este adjetivo a las personas de los últimos tiempos. Y fíjate, cuando vamos al griego, cómo nos sorprende bastante, o si tú lo habías estudiado con anterioridad, tal vez no te sorprenda tanto, pero a mí sí me vuelve a sorprender cada vez que lo leo, porque viene de la palabra griega diabolos, diabolos. Y no sé si esta palabra griega diabolos te recuerda algo o te recuerda a alguien. Y la idea es, obviamente, pues que nos recuerda al diablo. Precisamente la palabra castellana para diabolos es diablo, y bueno, pues es el padre de todos los calumniadores, es el jefe de todos los calumniadores, de todos los que hablan mal, de todos los que hablan mentira, porque recuerda que el diablo es padre de toda mentira, y cuando habla de la mentira de lo suyo habla, no sabe hablar otra cosa más que la mentira. Pero recuerda, el diablo también en ocasiones mezcla la verdad con la mentira, con la finalidad de engañar, con la finalidad de destruir, con la finalidad de alejar a alguien del camino de Dios. O alguien que se está acercando también a apartarlo y empieza a entremezclar ciertas verdades con ciertas mentiras. Solamente te recuerdo, sabes que en el principio, cuando Satanás se presenta como serpiente a Eva, le dice, con que Dios dijo esto. Pues es que Dios sabe que el día que tú tomes de ese fruto, ese día tus ojos serán abiertos y ese día serás como Dios. Cuando la mujer y el hombre tomaron el fruto, sus ojos sí fueron abiertos. Puede decirse que es una verdad, pero es una verdad a medias, porque no fueron igual que Dios. El diablo ocupa entonces ciertas cosas para trastornar nuestros sentidos. Nos puede ocupar medias verdades, que son mentira, con la intención de apartarnos realmente del camino de la verdad, porque recuerda que el que se va acercando a la luz, a la verdad, a Cristo, pues se acercará y sus obras irán siendo reprendidas con la finalidad de poder ser semejantes a Cristo Jesús, porque esa es nuestra estatura, esa es la estatura a la cual pues todos deseamos llegar. Entonces, pues aquel que es un calumniador, pues tiene que ver con el carácter corrompido del diablo, de entremezclar mentiras con verdades, de hablar mal, de hablar ligeramente. Y aquí viene una serie de pecados que son bastante grandes y extensos. No solamente el blasfemo es aquel que pueda decir algún insulto o alguna grosería, sino aquel que habla aún en contra de Dios, de la verdad y de los que siguen la verdad, y lo hace porque la misma palabra calumnia, que es la siguiente, ahí viene en su concepto, tuerce completamente la verdad. Yo te quiero decir de manera sencilla, pues que pueda haber gente que hable cosas que no están bien, gente que esté utilizando su boca para decir lo malo, que esté en maledicencias, que esté en maldiciones, eso es un tipo de persona. Otra persona que esté diciendo cosas que sí son ciertas, pero que las está haciendo, ¿verdad?, a las espaldas de otras personas, y que está esparciéndolas públicamente. A estos les podemos llamar gente que difama, son difamadores, pero aquí está el peor de todos ellos. El calumniador es el que dice cosas a las espaldas de otros y cosas que no son ciertas, cosas que no son comprobables, cosas que tuercen completamente la verdad o le añaden, ¿verdad? Son gente que le añade a la verdad con la intención de destruir la reputación de otros. Cuando alguien habla a la espalda de otro y no ha hablado con la persona y está hablando a la espalda de otro y está destruyendo la reputación, carcomiendo la reputación, este es un calumniador. Y es el mismo carácter y es el mismo espíritu demoníaco, porque la misma palabra lo dice, del diablo. Cuánto cuidado en estos tiempos, porque recuerda que los blasfemos y los calumniadores vienen en una lista de gente que habla que tiene apariencia de piedad. Yo sé que esto, en esta serie, porque a mí, a ti y a todos los que hemos estado aquí, yo creo que esto nos ha llamado mucho la atención. Son gente con apariencia de piedad. También revisamos hace algunas semanas, revisamos con mucho temor y con un temblor reverente la carta a Judas,
que es el penúltimo libro de la Biblia. Y si tú recuerdas, bueno, en esta carta, que ya empezábamos a hablar de cómo se habían infiltrado ciertas personas a la iglesia, se habían infiltrado ciertas personas que estaban desacreditando, que estaban destruyendo y que Judas ardientemente contiende por la fe. Y más adelante lo vamos a ver, probablemente la próxima semana. Lo hace con un corazón correcto, lo hace con un corazón limpio, lo hace sin ensuciarse, pero sí señala las faltas y señala lo que están haciendo estas personas. Y en Judas, en el único capítulo que tiene la carta, en el versículo 10, dice lo siguiente: pero estos, hablando de estas personas que estaban trastornando a la iglesia, por lo menos donde él estaba, dice, pero estos blasfeman. Ocupa la misma palabra, la blasfemia, que se está ocupando en segunda de Timoteo. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La verdad es que lo que Judas dice no es nada delicado, no es nada político, no es algo que tú digas muy delicado, pero es verdad. Esta gente estaba trastornando y esta gente hablaba de cosas y añadía de cosas y seguramente estaba calumniando de cosas y agregando cosas y blasfemando lo de Dios y a los de Dios. Porque no creas que de Judas hablaban muy bien. No creas que de los hombres de Dios hablaban muy bien. Esta gente ya tiende a hablar mal de todos. Y más los que de alguna manera están hablando de parte de Dios. Porque el diablo sabe que de esta manera pues va a empezar a ensuciar la reputación de gente que realmente ama a Dios con todo su corazón. Este es el trabajo del calumniador. Este es el trabajo del diablo, del diabolos. Entonces, es interesante cómo en estas dos porciones de la Escritura se encuentra una advertencia. Va a haber gente con apariencia de piedad que por un lado hable muy mal a las espaldas, pero por otro lado también tenga otras características muy engañosas que, ¿qué crees? La Escritura aquí en la carta a Judas también las contempla. Otra característica de esta gente que se esconde, que tiene apariencia de piedad, la vamos a encontrar también en Judas, capítulo 1, versículo 16. Aquí menciona otros pecados y otras formas en los cuales la gente de los últimos tiempos, la gente con un carácter corrupto, pues lamentablemente utiliza mal la lengua o hablan mal, hablan maldad. Por eso el nombre de la enseñanza el día de hoy es que estos hablan maldades, estos hablan mal. Estos, dice, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Quiero volver a leerlo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Qué características tan terribles, ¿no crees? Todo esto que hemos mencionado hasta aquí en esta enseñanza, blasfemos, calumniadores, murmuradores, querellosos, que dicen con su boca cosas infladas, aduladores, son los que hablan maldad, son los que no tienen control sobre su lengua, pero recuerda que eso es lo que hay en su corazón. Y aparte lo hacen con sigilo, con estrategia, con hipocresía, con doblez de corazón, como dice el Salmo que también leímos en un principio. Se lo hacen de una manera corrupta. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, como Dios diciéndonos, a estos, evita. Evita. Si tú ves que alguien habla mal de las personas a sus espaldas, a este evita. Si tú ves que alguien destruye la reputación de otros a sus espaldas, a ese evita. Si tú ves que ese no habla verdad con su prójimo, le da la vuelta, no usa los canales bíblicos, mejor evítalo. Porque seguramente habrá otras cosas que también en su corazón y en su vida no estén bien. Pero como no te constan, porque nosotros no vemos el corazón, pero si ves este tipo de signos, este síntoma, estas alarmas, estas características, a estos, evita. La escritura es muy clara. Ahora,
Vamos a nombrar también de esta lista de Judas 1:16, pues algunas palabras que son pecados en sí mismo. Bueno, ahí viene la palabra murmuradores. La palabra murmuradores, aquí en Judas, la que es utilizada, pues se ocupa en varias ocasiones en la Escritura y básicamente es una persona pues que tiene expresiones incorrectas contra Dios y contra su prójimo. ¿Te das cuenta cómo se repite? Estamos hablando de pecados de la lengua. Es un murmurador, también entra en la categoría de un difamador y entra en la categoría pues de un calumniador, es un murmurador. Entonces lo repite Timoteo, lo repite Judas y pues se repite en bastantes partes de la Escritura. Pero después menciona aquí Judas a otro tipo de personas que son los querellosos, los querellosos. Y la palabra querellosos, que aparece ahí en griego, denota a una persona que se queja de todo, que se queja de cómo le va, de se queja cómo lo tratan los demás, que nada más se está quejando, se está quejando, se está quejando. Y en otra versión, a estos se les llama los criticones. Y yo aclaro, no es malo juzgar con justo juicio para construir, para ayudar, para edificar y hablando verdad cada cual con su prójimo como la Escritura lo dice. Pero estos son criticones, estos son los que destruyen, estos son los que hablan para destruir, para echar tierra, para echar lodo, para ensuciar reputaciones. Estos son cosas que probablemente en su corazón tienen muchas cosas que son contrarias a su prójimo, de los que hablan o contra los que hablan. Y lo más importante, tienen cosas contra Dios, aunque ocupan el nombre de Dios, porque recuerda que tendrán apariencia de piedad. Quejumbroso es otra palabra también que se ocupa. Quejumbroso, criticón, alguien que no le gusta nada, que no lo tienes contento con nada. Todo está mal para él. Y una persona obviamente que no exalta, una persona que no es agradecida, una persona que no reconoce los bienes recibidos, los favores recibidos. Obviamente son gente ingrata, de las mismas características que hemos estudiado, son gente que traiciona, son gente que en su corazón no abunda a Dios, eso lo entendemos. ¿Qué otro tipo de persona viene en esta lista? Fíjate que es bien interesante. Dice de los que hablan cosas infladas. Y la palabra para cosas infladas, fíjate esta palabrita, juperoncos, me llamó mucho la atención porque se traduce que hablan cosas soberbias. Hablan cosas soberbias. La verdad es que hasta para hacer el bien se puede escuchar a alguien bastante jactancioso y soberbio. Ah, fíjate que yo le di a esta gente pobre, le di esto. Yo le di a este hermano este favor. Es que yo hice, es que yo esto, yo lo otro. Hablo del yo, del yo, del yo, del yo. Nunca mencionan a Cristo, nunca mencionan a Dios, nunca exaltan el nombre de Dios, nunca resaltan lo grande que ha sido Dios. Interesante también, no hablan bien de otras personas. La Escritura dice, alábete la boca del extraño y no tu propia boca. Pero estos que hablan cosas infladas hablan muy bien de sí mismos. Y hablan muy bien de las glorias pasadas y hablan muy bien de lo que hicieron y de a quienes ayudaron y todo lo que lograron. Pero generalmente nunca hablan bien de Dios, o sea, no exaltan el nombre de Dios, que es el digno de ser exaltado, y no mencionan de otros que también son gente valiosa, gente que es cristiana, gente que ama a Dios. La verdad es que son características dignas de resaltar, de reflexionar y bien importante, de poder ser transparentes nosotros primeramente con Dios. Alábete la boca del extraño, no tu propia boca. Son gente obviamente que también en el concepto de la palabra, esta que estamos hablando de querellosos, son gente obstinada, son gente arrogante, son gente soberbia, son gente que no sabe considerar a los demás, se ven a sí mismos, nos ven a los demás, utilizan a los demás, hasta para salir en la fotografía, hasta para salir en el reflector, y no le dan la gloria a Dios. Y como usurpan o que tratan de usurpar el lugar de Dios, están cometiendo algo muy grave. Tengamos cuidado de nuestro propio corazón y tengamos cuidado de este tiempo que es peligroso. Y por último, menciona la Escritura
en esta porción que estamos leyendo una característica, que son los aduladores. ¿Quién es un adulador? Bueno, la palabra griega para adulador, la palabra taumazo, y que básicamente está traducida para adular. Básicamente el adulador es alguien que adula, es lo mismo. Propiamente es alguien que tiene en admiración a otro o a otros. Ese es básicamente la función del adulador. Alguien que admira, alguien que exalta. Ahora, creo que eso lo sabemos muy bien. En México ocupamos una palabra que probablemente en Colombia no se ocupe, pero es la palabra barbero, ¿no? Que obviamente a lo mejor no se entiende, pero es alguien que resalta mucho a la otra persona, pero como que trata de hacerlo nada más como para quedar bien y después utilizarla, chantajearla, manipularla o pedirle algo o pedirle un favor. O sea, es gente de doblez de corazón. Es gente que tiene doble intención. Por un lado te habla palabras muy bonitas como para ganarte, como para halagarte. Es el que halaga, también se pudiera entender. Alguien que halaga, pero que halaga con una mala intención. Halaga con un doble sentido. Ahí está, por ejemplo, la compañera en el trabajo, ¿no? Que está halagando al otro, o el compañero que está halagando a la compañera, pero su intención es otra, es una intención correcta, una intención pecaminosa, sucia, pero trata de exaltar a veces al otro, pero lo hace con una intención incorrecta. Entonces hay veces hay mucha gente que habla en el nombre de Dios, oye, mira qué bien haces esto, mira lo otro, mira, eres excelente, mira, eres el mejor, mira, eres la mejor, pero ¿sabes cuál es su intención? Su intención es sacarte un provecho o económico, o que estés de su lado, o que tomes partido con él para ciertas decisiones que pueden ser malas, incorrectas o pecaminosas. Te quiere convertir en alguien incondicional a su forma de pensar, pero no incondicional a la palabra, y a poner a Cristo por encima de todas las cosas o de todas las personas. O sea, es alguien que realmente sabe ocupar su lengua ya con una intención muy chueca, muy incorrecta, muy podrida. ¿Quién puede estar detrás de todo esto? La verdad es que es el espíritu de error. Recuerda que el mundo entero está bajo el maligno, es lo que dice la Escritura. Y estas características de estas personas cerca de ti, cerca de mí, cerca de las cuestiones de la iglesia, cerca de las cuestiones de una congregación, cerca de las cuestiones que estudian la Biblia, que oran, que buscan a Dios o que dice que buscan a Dios, es terrible. Porque tú te esperas eso de un jefe impío en el trabajo. Tú te esperas eso de una compañera del trabajo inconversa, te esperas de un vecino corrupto que no conoce a Dios. Te esperas eso de alguien que tú sabes que su vida está muy mal, pero no te esperarías de eso que hable de parte de Dios. No te esperarías este tipo de actitudes, este tipo de pecados, este tipo de características. Pero Dios nos dice, a estos evita, ten cuidado. Y Judas, obviamente, pues habla y da una lista bastante extensa de pecados de la lengua, desde la blasfemia, desde la murmuración, desde la queja, desde la adulación, desde el que habla cosas soberbias o cosas infladas, porque nos está dando a entender, es que es una forma, es una estrategia, una herramienta que ocupan para ir engañando a la gente, para ir engañando a las personas que tienen una buena intención, tienen un buen corazón, pero que a veces no disciernen, a veces no piensan, a veces no reflexionan, porque lo hacen con buena voluntad, porque se entregan de corazón, porque quieren seguir a Cristo. La verdad es que son muchos los abusos, los fraudes que existen en congregaciones cristianas en todo el mundo. ¿Y cómo crees que las personas ganan a esas otras personas? Pues empiezan a engañarlas, empiezan a trabajarlas mentalmente, psicológicamente, emocionalmente, pero ocupan su boca, su lengua. Empiezan a exaltar, a adular. Oye, mira, tú tienes muchos talentos, esto y lo otro, y pues la otra persona se siente bien, importante, y ya se lo ganaron. Oye, mira, tú es que qué buen negocio tienes, mira qué buen empresario eres, mira qué trabajador, qué trabajadora eres. Van sobre las propiedades, van sobre el dinero, van sobre otras cosas. Adulan.
La Escritura es muy clara en eso. Hubo falsos maestros, hubo falsos profetas, habrá falsos maestros. ¿Y sabes una de las características que dice en esa parte de la epístola a Pedro? Que con palabras van a engañarte, con palabras dulces, con palabras suaves, con palabras bien elaboradas. Van a tratar de apartarte del camino correcto. Inclusive, si tú lo ves de esta manera, hay gente que tú puedes encontrar en las redes sociales, en el internet, que parece que hablan bien de parte de Dios. Pero aunque parece que hablan bien, tú no sabes que detrás a veces hay otras intenciones. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? ¿O qué es lo que Dios nos trata de decir? Timoteo estaba siendo advertido y Judas está dando una solemne advertencia y reitera un detalle en esto, gente malvada, en esta gente complicada, en esta gente perversa, en esta gente que trata de hacerle daño a la iglesia. Siempre lo ha hecho, desde el principio hasta el final, siempre. Bueno, señala que obviamente no tienen una disciplina, un dominio propio en sus propias pasiones, en sus propios deseos, porque sí lo resalta. Cuando nosotros vemos lo que dice Judas 1:16, recuerda, uno dice que estos andan según sus propios deseos. Y si te has dado cuenta, pues ya nos hablaron también pues de los que son amadores de sí mismos y de los que aman los deleites más que de Dios. Entonces, si te das cuenta, pues todo es un conjunto. ¿Por qué estos no tienen dominio propio? ¿Por qué estos aman tanto lo que desean? ¿Por qué siguen tanto sus pasiones? Porque no aman a Dios. Aunque parece que tienen una fachada de piedad, pero tenemos que tener mucho cuidado de eso todos nosotros. No tienen el deseo estas personas de servir, ni ningún sentido de responsabilidad. Su intención no es ayudar, su intención no es amar, su intención no es construir, su intención es completamente incorrecta. La verdad es que algo que complementa su carácter corrompido, pues es que hablan con soberbia, con orgullo y algo que es terrible. Al mismo tiempo pueden estar hablando muy mal de los que aman a Dios, hablando mal de otros a sus espaldas, pero por otro lado pueden estar hablándole muy bien a alguien para ganárselo, para engañarlo, para captarlo. O sea, de una misma boca están saliendo, pareciera bendición y pareciera pudrición, pero es pura pudrición. Es una pudrición retocada, maquillada, de decir cosas buenas. La verdad es que este carácter es un carácter muy corrompido. Muy corrompido. ¿Sabes que Pablo también estaba advirtiendo a Timoteo? ¿Sabes que Pablo también le estaba diciendo, ten cuidado de ti mismo? Porque eso se lo dice en otra porción de la Escritura. Ten cuidado de ti mismo antes de pensar en los demás, antes de pensar en reprender a otras personas. Ten cuidado de ti mismo. Guárdate a ti mismo, cuídate a ti mismo. Yo creo que Dios nos está diciendo eso. Y fíjate que en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, después de las características de estos hombres de los últimos tiempos, fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina. No solamente la doctrina, que la doctrina es muy importante, sino que dice conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y en el 11 también dice otras dos características, persecuciones y padecimientos. Quiero volver a leerlo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Porque esta es una desgracia, el carácter que hoy hablamos es una desgracia. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo huir de eso? La Escritura da bastantes principios. La Biblia dice, hablad verdad cada cual con su prójimo, razonarás con tu prójimo, apartar a alguien y hablar a solas, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Son palabras que están en la Escritura. Hierro con hierro se afilan, así el rostro del hermano con el del hermano. Cuando hay que hablar verdad, hay que hablar verdad. Hay que hablar uno a uno.
abriendo el corazón, diciendo esto no está bien, o esto no me gusta, o esto no lo entiendo, o explícame esto. O sea, Dios deja todo claro para que entre la iglesia, entre los cristianos, entre gente que quiere buscar a Dios, podamos guardarnos de todos estos pecados. Pero realmente, si está escrito, y es un tiempo que está y vendrá y seguirá estando, también tenemos que tener cuidado de esto. Guarda tu corazón, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra lengua, guardemos nuestra mente, guardémonos, porque son tiempos angustiosos. Quiero citar, por último, un salmo que tú puedes estudiar en tu casa. Y este salmo habla de los que quieren llegar a la presencia de Dios. Y mientras leo este salmo, a mí me gustaría que tú tuvieras tus ojos cerrados, que te voy a leer el salmo, y yo creo que Dios nos está hablando bastantes cosas, primeramente a nosotros. Sí, para tener cuidado de estos tiempos, para tener cuidado de otras personas, pero también para tener cuidado de nosotros mismos. Yo no quiero que tú malentiendas, yo no estoy callando a nadie. Dios no está callando a nadie. Lo que Dios quiere es que hablemos las cosas de la manera correcta, con la intención correcta, con el corazón correcto. Porque si hablamos cosas con un celo incorrecto o inadecuado, la verdad pareciera que estamos construyendo, pero más bien estamos destruyendo. ¿Cuál es la intención? La próxima semana, con la ayuda de Dios, estaremos hablando de esa intención correcta. Esa intención correcta. No solamente de cuidarnos, de evitar entremezclarnos con gente que sea peligrosa y riesgosa, sino también habla algo muy fuerte la Escritura acerca de poder salvar inclusive a algunos con la ayuda de Dios, obviamente. Y esto en algunos casos. Pero para terminar así con tus ojos cerrados, quiero leerte el Salmo 15 y empieza diciendo David: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Señor, ¿quién entrará, Señor? ¿Quién estará? Ayúdanos a llegar y a estar. Ayúdanos a guardar nuestro corazón y nuestra lengua. Ayúdanos de este tiempo, porque este tiempo es un tiempo bien peligroso. Pero tú prometes en tu palabra que el que se guarda y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Corazón puro y
corazón puro y sin vanidades, que sepa amar y sin vanidades, que sepa amar y sin vanidades, que sepa amar. Que sepa Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, guárdanos, guíanos. Extiende tu mano de misericordia hacia todos los que estamos escuchando este mensaje. Y de verdad, Señor, ayúdanos en este tiempo que es peligroso, pero donde sabemos que tú nos quieres ayudar y llevar hasta el final. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Reflexionemos en la palabra. Esperamos la próxima semana. Que tenga muy buena tarde y saludos a su familia.